Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué chingados acaba de suceder? La última vez que subí videos y podcasts, estábamos comenzando el año, estábamos muy bien, todo iba bastante bien, marchaban muy bien, estábamos por querer comenzar a llevar a cabo nuestros propósitos de año, sabiendo que a mitad de año pues no íbamos a hacer nada y nos íbamos a dar cuenta y pues no iba a pasar nada respecto a ello. Pero oigan, qué cosa, qué sensación, ¿no? Realmente la que estamos viviendo. Obviamente creo que todos estamos muy al pendiente de ello. O bueno, muchas personas sí, otras personas no, depende mucho. O sea, creo que cada quien le está sacando el provecho, un provecho diferente a su cuarentena, ¿no? Entonces, oigan, pues ¿cómo están? Yo es que sí, pues digamos que caí en un abismo en el que precisamente haciendo este podcast, regresando otra vez a la normalidad de los podcasts, básicamente de eso se trata este capítulo, ya que quiero comentarles que hay demasiados cambios que se vienen. No demasiados, la verdad es que no. Sino que simplemente, pues, no sé, justo ahora, ¿saben cómo me siento cuando quedas de hacer algo con alguien y al final tú no haces nada? Uy, acabo de patear algo. Al final tú no haces nada y tienes que llegar con la carita así como de que... ¿me perdonas? Porque, pues sí, básicamente pues fue todo un desmadre, fue un desastre el para mí regresar a la universidad. Y pues no me supe organizar bien para saber qué cosas hacer y qué otras cosas no. Y básicamente por eso fue que dejé de lado un poco los videos y el podcast. Sin embargo, digamos que nunca se me va de la mente. Siempre es algo en lo que estoy pensando, ya que esto pues me encanta hacerlo. Y siempre estuve pues en la búsqueda de nuevos temas, nuevos podcasts. Tengo ya unos primeros 8 episodios ya grabados. Tengo que editarlos todavía, unos ya están, otros todavía no. Pero precisamente eso es una parte de la que quiero contarles de los cambios que se vienen, ¿no? Pues ok, comencemos. ¿Cuál es el primer cambio drástico que vamos a comenzar con esta nueva temporada del podcast? Esta va a ser la temporada número 3, o sea, es el inicio de la temporada número 3. Sin embargo, comenzamos con el tema de que cambiamos de nombre. El podcast ya no va a ser el P Debatible. Vamos a pasar a otro tipo de sección con ese nombre, ya que el nombre de P Debatible originalmente era el podcast debatible, ya que de eso se trataba este podcast, ¿no? Estar pues en un ¿cómo se llama? En un constante reflujo de... No es reflujo. No, como en una constante pues búsqueda de respuestas y opiniones, que es en lo que más se basaba el podcast. El hecho incluso de cómo empezó también, ya que pues sí, básicamente este podcast y todos los episodios son o se basan en su mayoría, si no es que todos, en escuchar opiniones de los demás, ya que yo siento que así es como uno se puede cultivar. Y ese tipo de conversaciones siempre son nutritivas. Que ojo, ese tipo de conversaciones no todos están digamos, no todos están abiertamente a platicarlos. Sin embargo, alguna vez escuché una frase de otra persona, pero que yo escuché en un podcast que se llama Cosas, con Roberto Martínez y Jacobo Wong, donde Roberto Martínez dice que el éxito de una persona se define por qué tantas conversaciones incómodas pueda tener o pueda manejar o él pueda debatir. Entonces, a partir de eso se me hace algo muy interesante de pensar, ya que sí, creo que muchas de las cosas importantes que en la vida o en cualquier situación son temas sensibles que pueden ofender a una persona o a un grupo de personas, y por las cuales pues muchos no nos atrevemos a hablarlos o preferimos callarnos precisamente para no ofender a nadie, para que no haya problemas, porque la gente es muy sentida a veces, ¿saben? Que no está mal. A final de cuentas, yo lo que creo es que si a mí me dicen algo y yo decido ofenderme, hay una como diferencia en ello, porque si alguien me dice algo y eso no me parece o no me gusta o me hace sentir mal, o sea, de primera mano yo sí siento eso, pero puedo decidir no mostrarlo y simplemente ser crítico en cuanto a eso. Ya hablaremos más en profundidad de eso en otro capítulo. Pero bueno, a lo que voy es precisamente lo siguiente.
Daniel, mi amigo Daniel, que salió en la primera temporada, en los episodios 2 y 4, si no me equivoco, pues es uno de mis mejores amigos con los que actualmente me llevo mucho. Entonces, él surgió con la idea de que debería comenzar a pensar ya en registrar el podcast. Él y otro amigo que se llama Amado, que no ha venido y sigue sin venir porque me pone excusas y excusas. Pero sí, ellos me han comentado que ya deba ir pensando en registrarlo, que es algo que todavía no lo he visto como tal. Y de ahí me derivó mucho la idea de los proyectos y realmente las cosas que sí quiero hacer, que no está mal, ¿saben? Me refiero a tener un prospecto de qué cosas quiero hacer, que no tanto qué temas quiero tocar, porque eso ya es como siento que ese es un tópico de planeación más a corto plazo, ¿saben? O sea, porque a final de cuentas, si una temporada se está transmitiendo, por así decirlo, de este podcast, si una temporada se está transmitiendo, pues esos son... O sea, el hecho de buscar de qué temas hablar es algo más a corto plazo, entonces no me refiero a eso. Me refiero a los hechos de los videos de YouTube que también quiero hacer, que también dejé de hacer, que ya no los he planeado tanto, porque pues sí, me resulta un poco más fácil y más divertido hacer un podcast, pero no, o sea, los videos también me gustan y precisamente de esa planeación que me entró, es que quiero comenzar a hacer cambios. Entonces, sí, el primer cambio, como ya lo mencioné, va a ser este podcast. Ya vamos a pasar del P debatible al otro nombre. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Que yo quiero agarrar ese nombre del P debatible y, como ya les mencioné, antes era el podcast debatible, porque de eso se trataba, de venir aquí, debatir, poner un punto de vista, ver qué piensa la otra persona y a partir de ahí obtener una conclusión bastante nutritiva. Entonces, voy a tomar ese nombre y lo voy a ocupar para una sección mía de videos que estoy planeando hacer, de la cual ya tengo 2 guiones escritos. Más o menos, tengo que todavía finiquitarlos bien. Del cual va a ser Plática Debatible. Vamos a pasar de P Debatible como tal a un nombre que se va a hacer Plática Debatible, el cual va a ser una sección de videos en mi canal. Igualmente van a subirse aquí mismo junto con su podcast. Y ya irán viendo más o menos lo que yo quiero hacer respecto a esa sección, o de qué va a ir, de qué va a tratar. Ya que pues sí, respecto a temas así, básicamente esta sección se va a tratar de debates y peleas que tengo en mi cabeza, que todos tenemos, a final de cuentas todos tenemos, pero luego no muchos nos arriesgamos a hablarlo, a externarlo. Entonces yo lo voy a externar mediante esos videos, esa sección que se va a llamar Plática Debatible. Y pues sí, básicamente eso. Ahora, precisamente para esto, para poder decirles cuál va a ser el nuevo nombre del podcast, quiero contarles un poco cómo fue que comenzó toda esta idea y por qué llegamos a esto, por qué llegamos a este nuevo nombre. Como ya les he mencionado, y que les acabo de decir ahorita, este podcast nace de eso, de poder tener conversaciones incómodas, conversaciones que no todos se atreven a tener, saben, dar su punto de vista, porque incluso, saben que es algo muy curioso y que yo sí he notado con gente que a veces, o sea, con gente que ha venido aquí a mi podcast a grabar, o en algunas otras situaciones. Yo conozco gente que es muy buena hablando, o sea, estamos en una conversación y agarran muy bien la onda, o sea, de que les preguntas algo y te dan una opinión chida, o sea, certera, y dices, verga, esta persona sabe hablar, o sea, o esta persona sabe qué pedo, ¿no? Sabe ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de venir aquí a mi podcast a grabar sabiendo que están con una cámara enfrente y que lo que están diciendo se está grabando porque se va a subir a un lugar, se ponen nerviosos, o sea, se les va esa habilidad de hablar. Yo lo he notado con 1 o 2 personas que han venido aquí, porque pues sí, al final de cuentas, toda la gente que viene aquí es gente que yo conozco, gente con la que sé que pueden tener un muy buen punto de vista, pero como les digo, me ha pasado que 1 o 2 personas que han venido aquí, sí, a la hora de hablar se ponen nerviosos y están así, pues básicamente como que expectantes de que, es que, ¿qué tal que digo esto y la voy a cagar? Es que no vayan a pensar que cuando hablo con ellos en un día a día, pues les vale madre lo que yo piense, ¿saben? Pero sí, como les digo, de eso se trataba este podcast, de poder traer a gente que diera sus opiniones y poder obtener, pues, información, respuestas. Ahora, ¿qué pasa? Como ya lo mencioné, sí quiero llevar esto un poco más allá, o al menos hacer las cosas bien, ¿saben? Hacer las cosas correctamente, por lo cual estoy buscando la forma de registrar el podcast. Entonces,
¿Y por qué? Porque decisiones como estas son como decisiones muy, muy ya exactas que dices, ya, güey, o sea, si haces esto te vas a ir recio ya al derecho, viendo hacia adelante y que sea lo que tenga que ser. Entonces, ay, perdón, como que quería eructar y no salió. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que quería yo un nombre, y no es que P Debatible no estuviera, sino que, no sé, ¿saben? De alguna manera como que dije, me gustaría un cambio quizá, ¿saben? Yo sé que respecto a esto no es algo muy conveniente, porque algo que sí es muy cierto es que si tú eres una marca, no digo que yo sea una marca, pero si tú eres alguien, tú tienes una imagen, o sea, tú eres una figura pública, debes tener una imagen que no es muy recomendable que estés cambiando, digamos, pues muy frecuentemente, ¿saben? Como lo es una marca, que Ford, Volkswagen, DuPont. O sea, son marcas que incluso logo tienen y que no es algo que están cambiando constantemente, porque pues así se deben de quedar, así es como la gente los reconoce. Asimismo, una persona que es influencer o instagramer, que al parecer ya es algo eso, muchas personas tratan de hacer eso, de quedarse con una sola foto. Por ejemplo, su foto de inicio de su perfil de Instagram es una foto que dejan por mucho tiempo, porque llega a ser una imagen con la que rápidamente los clientes o los fans asocian a esa persona. Entonces, básicamente, pues es eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues sí, me di a la tarea de buscar otro nombre. Era algo difícil porque para mí siempre es muy complicado poder encontrar un nombre. Cuando piensas en algo creativo para darle un nombre a algo, no sé, para llamarte a ti mismo a través de un sobrenombre o generar una empresa, el nombre de una empresa o algo, siempre se me ha hecho muy complejo para mí. Yo sé que hay gente que se le da bien chingón. Hay gente que no se rompe la cabeza, realmente es algo que también consideré. Porque hay gente que no se rompe la cabeza, por ejemplo, Alex Fernández o Marco Antonio Regil, que su podcast simplemente se llama El Podcast de Alex Fernández o El Podcast de Marco Antonio Regil. Y suena bien, suena bastante bien, pero no sé. Yo es lo que sí quería era crear, digamos, otro concepto, como que, o sea, sí es mi podcast, el podcast de Fredo CRSC, pero también darle otro significado quizá, ¿saben? Algo más que puedas asociar con otra cosa, no tanto así, no que no lo sea. Si es un podcast, sí es mi podcast, pero quería como un concepto, ¿saben? Entonces, básicamente, pues fue todo un pedo de andar pensando en qué nombre, ver que estuviera disponible. Y pues sí, ahorita pues nos encontramos ya en esta nueva etapa. Estos siguientes episodios de estos se tratan, de estos se vienen. ¿Por qué? Porque este nuevo podcast, o bueno, no este nuevo podcast, porque realmente los episodios que ya están, que ustedes ya conocen y que ya han escuchado hasta ahorita, de estas primeras 2 temporadas, van a seguir, obviamente van a seguir publicados sin ningún problema. Pero como les digo, este podcast ahora será conocido como Tiempos Disidentes. Ok, ¿por qué Tiempos Disidentes? Es aquí donde les quiero dar un poco de contexto y de la historia que, bueno, historia que sucedió en mi mente durante media hora, para pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Tiempos Disidentes? Tiempos Disidentes, ¿cómo ven ustedes? ¿Saben? A mí me suena bastante a tiempos, o sea, lo escucho y, no, es que tengo un podcast que se llama Tiempos Disidentes, es como que, ¡a la madre! ¿Saben? A mí todavía me causa no un pedo, un conflicto, sino que me causa como que de que lo escucho y siento que es como un programa de noticiero, algo así, ¿saben? Como Tiempos Disidentes con Alfredo Carrasco. Pero, pero no, o sea, les juro que ese no es el objetivo, simplemente es ¿a qué voy con esto? Tiempos disidentes. ¿Qué es la disidencia? Ser una persona disidente. Pues básicamente es el salirte de una idea, de algo, o sea, no estar de acuerdo con una ideología o una doctrina que ya te están imponiendo, ¿saben? Siento que esto va muy, pero muy de la mano con la idea original de mi podcast, que era precisamente la de escuchar opiniones, ¿saben? Porque siento que este concepto más bien de ser alguien disidente es, el poder decir, no, güey, lo que me están diciendo de huevos yo no estoy de acuerdo y siento que está mal, ¿saben? Y es ahí donde tú dices, Nel, al chile yo no estoy de acuerdo y me voy a salir de este pedo porque yo no pienso igual.
Entonces siento que mucho de eso sí tiene que ver respecto, como ya dije, a la idea original de mi podcast, que era escuchar otras opiniones, porque precisamente así es como uno se sale de su burbuja donde se encuentra. Yo a la fecha me encuentro todavía en una burbuja, siento yo, por ejemplo, respecto al feminismo, ¿saben? Yo recuerdo cómo hace un año, cuando comenzaban a ver todas las manifestaciones de las feministas, yo era como muchos que decían, güey, pinches feministas valen verga, güey, o sea, están bien pendejas y así. Y ahorita, ¿saben? Después de tantas historias que he leído, de tantas anécdotas de mujeres que cuentan lo que les pasó, de tantas, pues cosas respecto al feminismo que leo en Twitter, porque yo, así como tal, no me he dado la tarea de investigar bien, o sea, todo lo que he visto lo he visto en Twitter respecto a mujeres que cuentan sus historias y cuentan ciertos puntos que debate el feminismo o que expone. ¿Saben? De un año hacia acá, siento que he cambiado bastante en cuanto a precisamente ya, o sea, ya veo el movimiento feminista y ya lo veo como que a huevo, güey, o sea, hagan lo que tengan que hacer, o sea, y no lo estoy diciendo, ¿saben? Eso es lo chido, que a mí me gusta, o sea, este tipo de conversación, precisamente ser disidente, el salirte de la ideología que ya te está diciendo cómo ser o cómo comportarte, porque el hecho de que yo diga, güey, está bien que las mujeres hagan lo que quieran, suena como que si yo les estuviera dando permiso, ¿saben? Como si me tuvieran que pedir permiso a mí cuando, pues no, güey, realmente yo valgo verga. En primera porque pues soy un hombre, güey, yo no tengo nada que ver con las feministas. Porque eso me pasó en una conversación que... y digo una conversación fue en un hilo de Twitter que yo puse, güey, o sea, por mí que las mujeres hagan lo que se les dé la gana, ¿saben? O sea, que salgan a quemar, a desmadrar todo, güey, háganlo, está bien. Así dije, no, háganlo, está bien. Y una morra o dos me respondieron, o sea, es que, güey, no necesitamos tu permiso, güey, tú me vales verga. Y es como que, verga, o sea, entonces que nada de lo que diga está bien. Y eso está bien, ¿saben? Es como una paradoja bien locota, bien viajada, no tanto. Pero a lo que voy es eso. O sea, que cualquier cosa que yo diga está mal, ¿saben? O sea, tanto si las apoyo está mal como si estoy en contra de ellas está mal. ¿Y por qué, güey? Pues porque yo, o sea, soy hombre y he vivido otras cosas. Realmente, o sea, a mí no me acosan tanto en la calle como a una mujer. Entonces, como digo, siento que es un cambio, es un salirme de mi esfera, salirme de mi burbuja en la que he estado y que luego no te das cuenta hasta qué punto estás tan inmerso en esa burbuja de que, güey, o sea, yo entiendo que yo no tengo ninguna opinión, güey, yo no puedo dar nada, o sea, yo no puedo, dar una opinión respecto a ello porque ya sea que diga algo bueno o mal, está mal, ¿saben? Y eso está bien. El hecho de que si yo digo algo en contra de las feministas o a favor y que cualquiera de esas dos cosas esté mal o se me critiquen, eso está bien, o sea, precisamente porque ahora me doy cuenta de muchas más cosas que antes no, antes me negaba o ignoraba o decidía mejor ignorar. Entonces, ¿y por qué? A través de diálogo, a través de que yo sí me aventuro, yo sí quiero saber otras opiniones de las personas. Y solo a través de ello y leyendo en Twitter, más que nada en Twitter, es que ahora, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna, bueno, o sea, digamos que sí tengo una posición frente a las feministas, pero no me corresponde decirla, o sea, y yo la voy a decir a menos que me pregunten, ¿sabes? Pero no, o sea, yo no tengo por qué decirlo. Y si yo, por ejemplo, he visto casos en chavos bueno, en vatos, ¿no? O sea, usuarios de Twitter que dicen, güey, yo jamás andaría con una feminista y se hace el desmadre en ese hilo, es como que, ay, güey, cállate el hocico, güey, realmente... Eso es algo tan inherente o irrelevante, o sea, el hecho de que te caiga mal alguien o sea, que te caiga mal una mujer por ser feminista es como que, ay, güey, no, o sea, siento que una persona así es como que, sabes que este güey tiene otros pedos incluso más, desde más abajo que tiene que arreglar o cuestionarse para, o sea, que más bien, o sea, tiene otros pedos que arreglarse más desde abajo de su pinche ser, como para poder decir, es que, ay, no, es que esta morra es feminista, no, güey, ya me caga, no, güey, no mames. Pero ajá, precisamente eso es a lo que voy. Digamos que, bueno, me salí un poco del tema, me salí creo que un poco bastante. Pero bueno, a lo que voy con eso es precisamente eso, la disidencia, el poder salirte ¿saben? O sea, siento que es algo que sí tiene mucho que ver respecto pues sí, como ya mencioné, al objetivo principal de mi podcast. Entonces, básicamente por eso es el nombre. Vamos a continuar a partir de aquí en adelante. Quiero hacer más capítulos. Hasta la fecha estaba haciendo 10 capítulos por temporada porque, pues sí, la escuela no me da demasiado tiempo a veces. Y sí es un poco complicado poder editar los podcasts o poder pensar en temas y así. Es complicado, ¿no?
Pero no sé, quiero hacer más cosas respecto a al menos más capítulos por temporada. Asimismo más videos. Entonces esta es una nueva temporada que está iniciando ahorita. Obviamente no quisiera tomármelo, o sea, como aprovechando la cuarentena, que sí estoy aprovechando la cuarentena porque no tengo mucho que hacer, o sea, tengo tareas que me están dejando, pero son no muy complejas, son sencillas. Y pues sí, básicamente por eso, gracias a la cuarentena, pues pensemos que sí, voy a aprovechar mucho más el tiempo, que ese va a ser otro capítulo más para esta temporada, que va a ser la cuarentena. ¿Qué está sucediendo ahorita con la cuarentena? Porque se me hace muy interesante analizar eso, ¿cuáles son los comportamientos que estamos adoptando y que las demás personas no se dan cuenta o quizá jamás habían pensado, pero que realmente hay cosas que van a pasar, ¿saben? Simplemente como la gente, toda la gente que está cogiendo ahorita, estoy seguro de que van a dar a paso a una generación de bebés, o sea, van a nacer un chingo de bebés, en este mes de marzo, dentro de 9 meses, van a nacer un chingo de bebés en todo el mundo, porque un chingo de gente está cogiendo ahorita en las cuarentenas. Entonces, ¿saben? Todo ese tipo de situaciones, y que creo que hay más, o sea, se me hacen muy interesantes de verlas o de debatirlas o de ponerlas en la mesa. Entonces eso va a ser un capítulo más para esta temporada, porque pues sí, estamos aprovechando la cuarentena, ¿saben? Es algo que estoy escuchando en podcast y en programas y en videos. Güey, aprovecha la cuarentena justo ahora que tenemos tiempo de más para... Estaba viendo un podcast en el que decían, justo ahorita que tienes tiempo para pensar en ti mismo, para escucharte respirar, para escucharte tus vísceras, cómo se mueven, haz algo, güey. O sea, puedes hacer algo productivo, no estés de ocioso viendo Netflix todo el pinche día, güey. O haciendo TikToks, güey. Toda la gente ya se fue a TikTok, no mames. O sea, es como que... ¿Quién sabe? Eventualmente, siento que respecto a TikTok, eventualmente todos nos vamos a unir, güey. Es como... Va a ser un pedo muy de... O sea, si no puedes con el enemigo, únete. Muy cabrón. Y de eso voy a hablar en un episodio más aparte, después de estos que vienen. Pero sí, espérenlo muy pronto. Ya va a estar muy bueno. Pero bueno, el chiste, pues es ese básicamente. El nuevo nombre del podcast será Tiempos Disidentes. Así será a partir de ahora. Y pues no lo planeo cambiar realmente, porque como ya mencioné, no, o sea, si tú eres como una imagen pública y estás cambiando tu imagen o tu nombre, es todo un desmadre, ¿no? Entonces... Por el momento nos vamos a quedar así. Se vienen podcasts y videos que tengo pendientes. Tengo un chingo de videos pendientes. Entonces sí, vamos a aprovechar esta cuarentena para hacer algo productivo y no quedarnos en la pinche, ¿cómo se dice? Ociosidad. Para no quedarnos como gente ociosa. O sea, que tampoco está mal, ¿saben? A final de cuentas uno puede hacer lo que quiera. Ya sea que seas responsable o irresponsable, pero sí, o sea... Estamos comenzando una nueva temporada, queridos míos, y pues nada, espero les agrade tanto como a mí, y nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo estaremos con Daniel platicando un poco precisamente sobre Twitter, ya que creo que es un tema bastante interesante respecto a gente que a veces se contradice en Twitter o que usan el sarcasmo para a veces sí decir pendejadas o a veces decir cosas en serias, y cuando se los chingan diciéndoles que se contradicen dicen, no güey, es que yo siempre hablo así, yo siempre digo pendejadas. Siento que es una manera de escudarse un poco cobarde, pero que al final de cuentas se hace, y como yo digo, pues está bien, o sea, si quieres hacerlo, hazlo, güey. O sea, nadie te detiene ni nada. Pero sí, comenzamos una nueva temporada, comenzamos un nuevo ciclo. Podemos decir bastante bien, creo que es un tanto atinado poder decir que este cambio de nombre del podcast puede ser como una analogía al cerrar ciclos y comenzar otra cosa nueva. Yo no me pinté el cabello, ni me voy a rapar. Quizá eventualmente sí, pero eso será después. Por lo mientras este será el cambio de ciclo, es más bien el cierre de ciclo del P Debatible. El P Debatible, como ya mencioné, pasará a ser la plática debatible como una sección de videos en mi canal. Y a partir de ahora comenzamos con esta nueva época, con este nuevo ciclo de Tiempos Disidentes. Yo soy Fredo CRCC y nos vemos en el siguiente capítulo, queridos míos. Hasta luego.